En medio de uno de los momentos más esperados de la astronomía moderna, ocurrió algo inexplicable. El 4 de octubre de 2025, mientras el objeto interestelar 3I Atlas se acercaba a Marte, el mundo esperaba con ansias nuevas imágenes y datos. Todos los principales observatorios y sondas marcianas estaban listos, incluido el rover Perseverancia, dispuesto a registrar cada detalle. Pero en cuanto el objeto apareció a la vista, todo se detuvo. Los servidores de la NASA se desconectaron y el sitio web oficial solo mostraba el mensaje "en mantenimiento". En cuestión de minutos, la Agencia Espacial Europea y el portal chino también estaban inactivos. Tres potencias rivales en absoluto silencio. En los días siguientes, el misterio no hizo más que crecer. ¿Por qué las tres principales agencias espaciales detendrían sus transmisiones al mismo tiempo? ¿Y por qué, esta vez, incluso China, conocida por publicar sus datos con rapidez, guardó silencio? El misterio podría haber permanecido como una simple teoría conspirativa hasta que se filtró una imagen. Era una foto capturada por la cámara de navegación de Wright a bordo del Perseverance, subida a un servidor de respaldo antes de que los sistemas fallaran. La imagen mostraba el cielo nocturno marciano a las 21:33, con algo flotando sobre el horizonte. No era un cometa ni una roca dentada. Tenía una forma cilíndrica, metálica y perfectamente simétrica. Unos 47 kilómetros de largo por 13 kilómetros de diámetro. Una estructura lisa, pulida y perturbadoramente artificial. Lo que se suponía que sería una simple observación científica se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia moderna, y quizás el primer encuentro visual con algo que no se originó naturalmente en el cosmos. Inicialmente, los expertos intentaron descartar la grabación como un desenfoque de movimiento, una ilusión óptica causada por el largo tiempo de exposición de la cámara. Pero esa teoría se desmoronó rápidamente. La óptica de Navcam está bien documentada y su velocidad de obturación está calibrada con precisión. Incluso con una exposición prolongada, un objeto en movimiento dejaba una estela nítida, más brillante al principio y más tenue al final. Sin embargo, esta imagen no se desvaneció. Su brillo era perfectamente uniforme de un extremo a otro. No había desenfoque, ni gradiente, ni distorsión. No era un borrón de luz, era algo sólido, un objeto físico real. Y su simetría era exacta, casi antinatural, el tipo de perfección que la naturaleza no produce. Durante décadas, los astrónomos han sabido exactamente cómo se ven los cometas. Bolas de nieve sucias de hielo y roca, llenas de marcas y marcas, que dejan largas colas de polvo al acercarse al Sol. Pero el 3I Atlas nunca encajó en esa descripción. Incluso antes de su aproximación a Marte, ya exhibía comportamientos que contradecían todos los modelos conocidos. Su brillo no fluctuaba, su rotación era prácticamente nula, su trayectoria era perfectamente recta, y su velocidad, unos 67 kilómetros por segundo, era extremadamente alta. Su órbita era retrógrada, moviéndose contra el flujo normal de los planetas. Entonces llegó esta imagen, y el primer plano de Perseverance destrozó todas las expectativas previas. No era la neblina verdosa ni la mezcla química registrada durante meses por el Hubble y el James Webb. Era algo completamente distinto. Fue entonces cuando el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, intervino. Recalculó los datos, teniendo en cuenta la distancia relativa de Marte, y confirmó que la reflectividad de la superficie era extraordinaria, mayor que la de cualquier asteroide o cometa jamás observado. Hizo otra observación sorprendente. La emisión térmica del Atlas 3I no varió con la luz solar. En resumen, no se calentó. Todos los cometas conocidos se calientan al acercarse a una estrella, liberando gases y formando una cola. El Atlas 3I no lo hizo. Su temperatura se mantuvo constante, como si regulase su propio calor. Para Loeb, solo había dos posibilidades, y ninguna era reconfortante. El primero, que la superficie del Atlas 3I estaba compuesta de un material completamente desconocido, algo tan hiperreflectivo
que repelía casi toda la radiación solar, actuando como un espejo perfecto contra la energía del Sol. El segundo, mucho más inquietante, era que el objeto no era pasivo, sino que poseía un sistema de control térmico interno activo. En otras palabras, regulaba el calor por sí mismo. Y, en cualquier caso, ambos desafiaban las leyes conocidas de la física. Luego surgió el problema de la edad. Basándose en su estructura y consistencia, Loeb estimó que 3I Atlas había estado viajando por el espacio interestelar durante decenas o incluso cientos de millones de años. A esa velocidad, esto parecía imposible. Nada que se mueva tan rápido sobrevive tanto tiempo. El espacio no está vacío. Rebosa de radiación, tormentas magnéticas y nubes de polvo microscópico que viajan a velocidades letales. Incluso un grano de arena que impacta una nave espacial a 80 kilómetros por segundo puede vaporizarla instantáneamente. Cada asteroide, cada fragmento, cada objeto conocido en el universo lleva las cicatrices de este bombardeo constante: superficies craterizadas, bordes fracturados, erosión e impactos. Pero el Atlas 3I no mostraba señales de ello, ni marcas ni grietas. Era liso, continuo, intacto por el tiempo, como si el material del que estaba hecho hubiera sido diseñado no solo para resistir el universo, sino para ignorarlo. Fue entonces cuando los científicos se dedicaron a analizar su forma. ¿Por qué un cilindro? ¿Por qué no una esfera, como la mayoría de los cuerpos naturales? La respuesta de Loeb fue alarmantemente lógica. Tanto en física como en ingeniería, la forma cilíndrica es una de las más eficientes. Distribuye la tensión uniformemente, resiste la presión externa y mantiene la estabilidad interna incluso bajo fuerzas inmensas. Un cilindro puede girar para crear gravedad artificial, equilibrar su propia rotación y sobrevivir a colisiones que destruirían cualquier estructura ordinaria. Pero su verdadera ventaja no es mecánica, sino electromagnética. En electromagnetismo, un cilindro hueco funciona como una cavidad resonante, una cámara capaz de captar, amplificar y transmitir ondas electromagnéticas prácticamente sin pérdidas. La geometría en sí misma se convierte en una antena, capaz de enviar y recibir señales a través de distancias interestelares. Esto significa que la forma del Atlas 3I podría no solo ser aerodinámica, sino también comunicativa. Loeb enfatizó que el cilindro no era una coincidencia, sino más bien un indicio de diseño inteligente. En mecánica estructural, el cilindro es la geometría más resistente y eficiente conocida. Su simetría distribuye las tensiones uniformemente, lo que le permite soportar la corrosión, las presiones gravitacionales e incluso impactos de alta velocidad sin fracturarse. A diferencia de las esferas o los cuerpos irregulares, un cilindro giratorio puede estabilizarse, generar gravedad artificial y mantener la presión interna con una deformación mínima. Pero la verdadera revelación provino de su comportamiento electromagnético. En radiofísica, un cilindro hueco actúa como una cavidad resonante natural, un amplificador de ondas electromagnéticas. Puede capturar, modular y reemitir radiación con extraordinaria eficiencia, funcionando tanto como antena como transceptor. Esta geometría es ideal para mantener la coherencia de la señal a grandes distancias, especialmente en frecuencias cósmicas como la línea de hidrógeno a 1,42 GHz, el estándar universal para la comunicación en la investigación del espacio profundo. Para Loeb, esta hipótesis no era descabellada. Si el Atlas 3I es tecnológicamente avanzado, su forma podría permitirle enviar y recibir información a años luz, no por fuerza bruta, sino utilizando la resonancia misma del universo. En esencia, el objeto podría hablar el lenguaje de la física. Esto también explicaría su impresionante estabilidad. Las estructuras cilíndricas pueden alinearse naturalmente con los campos magnéticos, utilizando el plasma ambiental que llena el espacio interestelar como forma de propulsión natural. Al interactuar con los campos magnéticos y eléctricos, podrían ajustar sutilmente su orientación o trayectoria sin gastar combustible, un sistema que dejaría obsoletos a los motores convencionales.
Esta sonda podría navegar eternamente, impulsada y guiada por el mismo entorno en el que viaja. Y lo que esto sugiere es aún más inquietante. El 3I Atlas no solo está intacto, sino que está activo. La consistencia de su regulación térmica indica que sus sistemas internos funcionan correctamente. Algunos investigadores proponen que está compuesto por una red molecular autoorganizada, un material capaz de repararse a sí mismo tras un impacto. Otros especulan que está rodeado por una capa de plasma electromagnético, una especie de piel energética, que vaporiza las partículas antes de que la alcancen. Cualquiera de estos mecanismos le permitiría sobrevivir millones de años en el espacio interestelar sin degradarse, algo que ningún cuerpo natural podría hacer. Y entonces llegó la anomalía que lo cambió todo. Cuando las sondas que orbitaban Marte realizaron escaneos de radar, la señal reflejada regresó con débiles oscilaciones exactamente a 1,42 GHz, la línea del hidrógeno. Esta frecuencia no es ruido aleatorio, es la emisión fundamental del elemento más abundante del universo. También es la misma frecuencia que los científicos de SETI han considerado durante décadas como el marcador universal de la comunicación. El punto del espectro que cualquier civilización inteligente reconocería. Esto deja solo dos posibilidades. O bien el Atlas 3I está hecho de un material cuyas propiedades electromagnéticas son completamente desconocidas, o bien está funcionando como un transceptor, una máquina construida para atravesar el vacío, reuniendo y retransmitiendo información a través de la frecuencia del hidrógeno que conecta el cosmos. Y tal vez es por eso que las agencias permanecen en silencio. No porque estén ocultando evidencia, sino porque no saben qué hacer con ella. ¿Qué le dices a un planeta cuando te das cuenta de que está siendo estudiado por algo que ha recorrido galaxias durante mucho más tiempo que la humanidad? ¿Cómo explicas una máquina capaz de sobrevivir al universo mismo? Entonces, ¿qué creen que vieron realmente cerca de Marte? ¿Fue solo un cometa o algo mucho más misterioso? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden darle a me gusta y suscribirse para recibir más actualizaciones de 3I Atlas.